imagina a un hombre ahogándose en el océano. Mientras más desesperadamente lucha contra el agua, más rápido se hunde. Sus brazos golpean frenéticamente las olas, sus piernas patean con violencia, y el mar, implacable, lo arrastra hacia abajo. Pero si ese mismo hombre se detuviera, si dejara de luchar por un solo momento y se entregara al agua, descubriría algo extraordinario. El océano mismo lo sostendría. Sin ningún esfuerzo, flotaría. Esta es quizás la lección más difícil de aprender en toda la existencia humana, que el acto mismo de empujar es lo que impide que las cosas fluyan. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has empujado tan fuerte que has terminado empujando aquello que deseabas lejos de ti? Es como el hombre que persigue a una mariposa por el jardín. Mientras más corre tras ella, más se aleja. Pero si se sienta quieto en el césped, la mariposa puede posarse en su hombro. Alan Watts llamaba a esto la sabiduría de la inseguridad. Es el descubrimiento de que cuanto más intentas aferrarte a la vida, más se te escapa entre los dedos, como intentar agarrar un puñado de arena. Mientras más aprietas, más rápido se escurre. Watts contaba la historia de un hombre caminando por un sendero en la montaña cuando de repente resbala y cae por un precipicio. En su caída, logra agarrarse de una rama, colgando sobre el vacío. Mira hacia arriba y ve a un tigre esperándolo en el borde. Mira hacia abajo y ve otro tigre esperando su caída. Entonces, nota una fresa silvestre creciendo en la roca junto a él. La toma y la come. Nunca había probado una fresa tan dulce. Esta es la condición humana. Colgamos entre el pasado y el futuro, entre el nacimiento y la muerte. Y mientras tanto, nos perdemos la fresa del momento presente porque estamos demasiado ocupados empujando, luchando, tratando de escapar de nuestra situación. ¿Has notado cómo las mejores cosas de tu vida llegaron cuando no las estabas persiguiendo? El amor aparece cuando dejas de buscarlo desesperadamente. El sueño llega cuando dejas de intentar dormir. La creatividad florece cuando abandonas el esfuerzo de ser creativo. Recuerda tu primer beso, tu primer amor. ¿No sucedió en un momento de rendición? Cuando dejaste de planear y simplemente permitiste que sucediera. Las experiencias más profundas de nuestra vida ocurren cuando el yo que empuja se disuelve temporalmente y nos fundimos con el momento. Watts decía, el único modo de dar sentido al cambio es sumergirse en él, moverse con él y unirse a la danza. Pero nosotros, en nuestra arrogancia, creemos que podemos dirigir la danza, que podemos decirle al universo cómo debe moverse. Vivimos en una cultura obsesionada con el control, con la productividad, con el hacer que las cosas sucedan. Desde niños nos enseñan, si quieres algo, lucha por ello. El que persevera, alcanza. No hay ganancia sin dolor. Y así creamos una sociedad de personas exhaustas, ansiosas, perpetuamente insatisfechas. Corremos en la rueda del hámster empujando, siempre empujando hacia un futuro que nunca llega. Seré feliz cuando se convierte en nuestro mantra, cuando consiga ese trabajo, cuando encuentre pareja, cuando tenga dinero, o cuando. Pero el cuándo es una ilusión. El futuro es un concepto mental. Solo existe este momento, y en este momento, estás empujando tan fuerte que no puedes sentir la vida que ya tienes. Y así pasamos la vida empujando puertas que se abren hacia nosotros, remando contra corrientes que podrían llevarnos exactamente donde queremos ir, si tan solo levantáramos los remos. Es como el chiste del hombre que va al médico y dice, «Doctor, me duele cuando hago esto», y se golpea la cabeza con un martillo. El médico responde, «Entonces no haga eso», pero nosotros seguimos golpeándonos, convencidos de que si golpeamos más fuerte, eventualmente dejará de doler. El antiguo sabio chino Lao Tzu observó que el agua, siendo la sustancia más suave del mundo, puede erosionar la roca más dura, no porque luche contra ella, sino precisamente porque no lucha, simplemente fluye, persistente pero sin esfuerzo, encontrando siempre el camino de menor resistencia. Observa un río. Nunca discute con las rocas en su camino. No se queja de los obstáculos, simplemente los rodea, los abraza, y con el tiempo, los convierte en suaves piedras pulidas. El río no tiene prisa, sabe que llegará al océano,
porque esa es su naturaleza. ¿Qué hay del bambú? En la tormenta, el roble rígido se quiebra, pero el bambú se dobla con el viento y luego vuelve a su forma original. Su fuerza está en su flexibilidad, su poder en su capacidad de ceder. Tu vida es como un río. Tiene su propia inteligencia, su propia dirección, su propio impulso, pero tú, sentado en tu pequeña balsa, remas furiosamente hacia donde crees que debes ir, agotándote, frustrándote, maldiciendo la corriente. Si la corriente sabe algo que tú no sabes, si ese desvío que tanto resistes es exactamente lo que necesitas, si el río de tu vida te está llevando a lugares más hermosos de los que tu limitada imaginación podría concebir. Watts contaba la historia de un granjero chino cuyo caballo escapó. Los vecinos dijeron, «¡Qué mala suerte!». El granjero respondió, «Tal vez». El caballo regresó con 3 caballos salvajes. «¡Qué buena suerte!», dijeron los vecinos. «Tal vez», dijo el granjero. Su hijo trató de montar uno de los caballos salvajes y se rompió una pierna. «¡Qué mala suerte!». «Tal vez». Llegó la guerra y todos los jóvenes fueron reclutados excepto el hijo con la pierna rota. «¡Qué buena suerte!». «Tal vez». Esta es la sabiduría de no empujar contra lo que es. No sabes si lo que está sucediendo es bueno o malo. Esos son solo juicios de una mente que quiere controlar. Un jardinero puede plantar una semilla, puede regarla, puede asegurarse de que reciba sol, pero no puede hacer que crezca. Si desentierra la semilla cada día para ver si está creciendo, la mata. Si tira del brote para que crezca más rápido, lo destruye. El jardinero sabio entiende que su papel no es hacer crecer la planta, sino crear las condiciones para que el crecimiento ocurra. Y luego, debe apartarse y confiar. Debe resistir la tentación de interferir, de empujar, de forzar. El crecimiento real ocurre en la oscuridad, en el silencio, en la aparente inactividad. Ocurre cuando el jardinero no está mirando, cuando ha soltado el control y confiado en el proceso. ¿Y no es así con todo en la vida? Los niños crecen cuando no los estás midiendo contra la pared. Las heridas sanan cuando dejas de tocarlas. Los problemas se resuelven cuando dejas de obsesionarte con ellos. Tu subconsciente trabaja en la solución mientras duermes, mientras caminas, mientras no estás pensando en ello. Einstein decía que sus mejores ideas llegaban mientras se afeitaba o tomaba una ducha. No en el laboratorio, empujando para encontrar respuestas, sino en momentos de relajación, cuando la mente consciente se aquietaba. Tu mente consciente es como un gerente ansioso que cree que debe supervisar cada proceso del cuerpo. Debo recordar respirar, piensa, debo hacer que mi corazón lata, debo digerir mi comida. Pero por supuesto, todas estas funciones ocurren perfectamente sin tu interferencia. De hecho, ocurren mejor sin ella. Imagina si realmente tuvieras que pensar en cada latido del corazón, morirías en minutos por la distracción. Tu cuerpo es más sabio que tu mente. Sabe exactamente cómo sanar una cortada, cómo combatir una infección, cómo regular tu temperatura. Billones de procesos ocurren en este momento en tu cuerpo, todos perfectamente coordinados, sin que tengas que pensar en ninguno de ellos. ¿Y si pudieras confiar en esa misma inteligencia para dirigir tu vida? Si la misma sabiduría que hace latir tu corazón también sabe cómo guiarte hacia tu realización, pero no. Insistes en que tu pequeño ego consciente, con sus miedos y sus planes mezquinos, sabe mejor. Watts lo explicaba así. Eres como una persona que vive en una casa con un sótano maravilloso lleno de tesoros, pero nunca bajas porque estás demasiado ocupado reorganizando los muebles de la sala. Los taoístas tienen un término para esto, Wu Wei, que significa acción sin acción o hacer sin forzar. No es pasividad, es una forma de acción que surge del estar en armonía con el momento presente. Es como el bailarín que ha practicado tanto que ya no piensa en los pasos, su cuerpo simplemente sabe qué hacer. O el pianista cuyos dedos encuentran las notas sin que la mente consciente interfiera. Piensa en un gato cazando. No hace planes elaborados. No se sienta a pensar en estrategias. Simplemente se funde con el momento. Cada músculo relajado pero alerta, moviéndose con una gracia perfecta que ningún esfuerzo consciente podría lograr. O considera al arquero zen.
No apunta al blanco calculando ángulos y velocidades. Se convierte en uno con el arco, la flecha y el blanco. En el momento perfecto, sin decisión consciente, la cuerda se suelta y la flecha vuela directa al centro. El maestro de tiro con arco zen diría: yo no disparé la flecha, ello disparó. Este es el estado que los atletas llaman la zona o flow. Cuando Michael Jordan hacía esas jugadas imposibles, no estaba pensando. Cuando Mozart componía, las notas fluían a través de él, no de él. Cuando un surfista cabalga una ola perfecta, no está empujando contra el océano, está danzando con él. Aquí está la ironía suprema. Incluso el intento de empujar puede convertirse en otro tipo de empuje. Debo relajarme, te dices, tensándote aún más. No debo pensar, piensas obsesivamente. Debo dejar ir, te aferras a la idea. Es como tratar de aclarar el agua lodosa agitándola con un palo. Mientras más la agitas para aclararla, más turbia se vuelve. Pero si simplemente dejas el agua quieta, el lodo se asienta por sí solo y el agua se vuelve clara. Es como la historia zen del estudiante que pregunta al maestro: ¿cuánto tiempo me tomará alcanzar la iluminación? 10 años, responde el maestro. Si me esfuerzo el doble, entonces 20 años. Si practico día y noche sin descanso, entonces 30 años. Pero no entiendo por qué más esfuerzo significa más tiempo. Cuando tienes un ojo en la meta, dijo el maestro, solo te queda un ojo para encontrar el camino. Esta es la trampa del buscador espiritual. Convierte la espiritualidad en otro proyecto del ego, otra cosa que lograr, otra montaña que escalar. Seré feliz cuando esté iluminado, dice, sin darse cuenta de que ese mismo pensamiento es la barrera para la iluminación. Watts lo decía brillantemente: la iluminación es el descubrimiento de que no hay nadie que iluminar y nada que alcanzar. Es darse cuenta de que has estado corriendo hacia un lugar donde ya estás parado. Pero hay momentos de gracia donde accidentalmente sueltas el control. Tal vez estás absorto en una puesta de sol, perdido en la música o jugando con un niño. En esos momentos, el yo que empuja desaparece y de repente estás simplemente siendo. Recuerda la última vez que te reíste de verdad, esa risa que surge del vientre sin que puedas controlarla. En ese momento, no había un tú riendo. La risa simplemente sucedía. Eras uno con ella. O piensa en cuando estás completamente absorto leyendo un libro. Las horas pasan como minutos. No hay un tú leyendo. Solo existe la historia desplegándose en tu conciencia, y en esos momentos, todo fluye. Las palabras correctas surgen sin pensar. Los movimientos son perfectos sin esfuerzo. Estás en lo que los atletas llaman la zona. Ese estado donde todo sucede a través de ti, no por ti. El problema es que intentamos atrapar estos momentos, embotellarlos, reproducirlos a voluntad. ¿Cómo puedo volver a ese estado?, preguntamos, sin darnos cuenta de que la pregunta misma es lo que nos impide volver. Es como intentar dormirte pensando intensamente en dormir. Lo que propongo no es que te vuelvas pasivo o indiferente, es que desarrolles una confianza radical en la inteligencia de la vida misma. La misma inteligencia que hace crecer tu cabello, que sana tus heridas, que convierte la comida en energía sin que tengas que pensar en ello. Esta inteligencia creó las galaxias y los átomos, orquesta el vuelo de los pájaros migratorios y el ciclo de las estaciones. Convirtió una célula única en el ser complejo que eres, con billones de células trabajando en perfecta armonía. ¿Y crees que esta inteligencia cósmica de repente se vuelve estúpida cuando se trata de tu vida, que necesita las instrucciones de tu ansioso ego para saber qué hacer? Esta inteligencia está operando en cada aspecto de tu vida. El problema es que no confías en ella. Crees que tu pequeña mente consciente, con toda su ansiedad y sus planes, sabe mejor. Es como si fueras un pasajero en un avión y constantemente corrieras a la cabina para decirle al piloto cómo volar. No solo es innecesario, es peligroso. Tu interferencia es lo que crea turbulencia en tu vida. Watts lo expresaba así: intentar definir y perseguir la felicidad es como intentar atrapar el viento en una red. La felicidad no es un destino al que llegar, sino una manera de viajar.
Empieza con algo simple. La próxima vez que no puedas dormir, en lugar de intentar forzar el sueño, permite el insomnio. Dite: está bien, cuerpo, si necesitas estar despierto, estemos despiertos, y observa qué sucede. Curiosamente, cuando dejas de luchar contra el insomnio, cuando lo aceptas completamente, el cuerpo a menudo se relaja y el sueño llega por sí solo. No porque lo hayas forzado, sino porque has dejado de crear la tensión que lo impedía. Cuando estés en una conversación difícil, deja de planear tu siguiente respuesta mientras el otro habla. Simplemente escucha, completamente, y confía en que la respuesta correcta surgirá cuando sea tu turno. Te sorprenderá descubrir que cuando realmente escuchas, cuando no estás preparando tu defensa o tu ataque, las palabras que surgen son más sabias, más compasivas, más efectivas que cualquier cosa que hubieras podido planear. Prueba esto con cualquier actividad. Cuando laves los platos, no lo hagas para terminar y pasar a otra cosa. Lava los platos por lavar los platos. Siente el agua tibia, el peso del plato, el sonido del agua. Conviértelo en una meditación, no en una tarea. Cuando camines, no camines para llegar a algún lugar. Camina por caminar. Siente tus pies tocando la tierra, el aire en tu piel, el ritmo de tu respiración. Cada paso es un destino en sí mismo. Alan Watts decía que la vida no es un problema a resolver, sino una danza a danzar. No hay un destino final, no hay una meta que alcanzar. El propósito de la danza no es llegar a un punto específico del salón. El propósito es el movimiento mismo, el flujo, la expresión. Imagina si fueras a un concierto y el director dijera: vamos a tocar esta sinfonía lo más rápido posible para llegar al final. Sería absurdo. El propósito de la música no es llegar a la última nota. El propósito es la experiencia de cada nota mientras se despliega. Tu vida es esa sinfonía. Cada momento es una que nunca se repetirá exactamente igual. Pero estás tan ocupado esperando el crescendo final que te pierdes la melodía que está sonando ahora mismo. Cuando entiendes esto, dejas de empujar hacia un futuro imaginario y empiezas a moverte con la música del presente. Watts lo explicaba con otra hermosa metáfora. La vida es como un río que fluye, y nosotros somos como alguien en una barca. Podemos remar y dirigir un poco, pero fundamentalmente el río nos lleva. Podemos disfrutar del viaje y cooperar con la corriente, o podemos luchar contra ella y hacer el viaje miserable. Pero de cualquier manera, el río fluye. Y aquí está el secreto final, la broma cósmica. Todo ya está fluyendo. El universo entero es un flujo constante. Tú eres parte de ese flujo. No estás separado de él. Las galaxias giran, los planetas orbitan, las estaciones cambian, tu sangre circula, tus células se renuevan, tus pensamientos van y vienen. Todo está en movimiento constante, en un flujo perpetuo. Nada está estático. Ni siquiera las montañas son permanentes. Todo está danzando. Tú no eres una cosa sólida y separada moviéndose a través del mundo. Eres un patrón en el flujo, como un remolino en el río. El remolino parece ser una cosa separada, pero es solo agua moviéndose de cierta manera. No hay remolino sin río. De la misma manera no hay tú separado del universo. Eres algo que el universo entero está haciendo. De la misma manera que una ola es algo que el océano entero está haciendo. Watts decía: no viniste a este mundo, saliste de él, como una ola del océano. No eres un extraño aquí. El único problema es que has estado empujando contra la corriente, creyendo que sabías mejor que el río hacia dónde debía ir. Es como si una célula de tu cuerpo decidiera que sabe mejor que el organismo entero qué debe hacer. Se separa. Lucha por sus propios objetivos. Empuja contra el flujo natural del cuerpo. ¿Sabes cómo llamamos a eso? Cáncer. Y eso es lo que el ego humano se ha convertido en el cuerpo de la naturaleza. Una célula que ha olvidado que es parte del todo, luchando por sus objetivos separados, empujando contra el flujo natural. Pero puedes despertar de esta ilusión. Puedes recordar quién eres realmente. No mediante el esfuerzo, sino mediante la rendición, no empujando más fuerte, sino dejando de empujar. Suelta los remos.
No por resignación, sino por sabiduría, no por debilidad, sino por inteligencia. Y descubre, quizás por primera vez, que la corriente siempre te ha estado llevando exactamente donde necesitabas ir. Tus desvíos, tus errores, tus fracasos, todos eran parte del flujo perfecto. No había errores, solo había el río encontrando su camino al océano, como siempre lo hace. La vida no es algo que te sucede. La vida es lo que tú eres. Y cuando dejas de empujar contra ti mismo, todo, absolutamente todo, empieza a fluir. Como dijo Watts en sus últimas palabras grabadas, el elemento esencial de la vida es fluir. La vida es un flujo de cambio constante, y si te resistes a ese flujo, te resistes a la vida misma. Así que la invitación está aquí, ahora mismo, en este momento. Deja de empujar. Solo por un instante. Respira, siente tu cuerpo. Nota los sonidos a tu alrededor. No intentes cambiar nada, solo sé consciente, y en ese simple acto de conciencia sin esfuerzo, puedes sentir el flujo. Siempre has estado en él. Solo necesitabas de empujar lo suficiente para notarlo. Bienvenido al río. Bienvenido al flujo. Has estado nadando contra la corriente tanto tiempo que has olvidado lo que se siente flotar. Pero el río no te ha olvidado. Te ha estado esperando pacientemente a que te canses de luchar, a que recuerdes que el agua es tu hogar, no tu enemigo. Y cuando finalmente sueltes esos remos que has estado agarrando con tanta desesperación, cuando finalmente confíes lo suficiente para recostarte en el agua, descubrirás que el universo te ha estado sosteniendo todo el tiempo. Solo necesitabas de empujar para sentirlo.